Compartimos hoy la historia de la advocación mariana de Nuestra Señora del Pilar. Cada 12 de octubre recordamos la memoria de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, España, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que por entonces, en el año 40 después de Cristo, el apóstol Santiago, el mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido aún el Evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos, eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por su intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren su patrocinio. Desapareció pues la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia. En aquel sitio, y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse él a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen María. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen en Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa en un bajo relieve el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse el apóstol Santiago. Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza, en el año 714, había ahí un templo dedicado a la Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. En 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo
Creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a Santa y Purísima Virgen María, Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El gran milagro del cojo de Calanda en el año 1640 se trata de un hombre a quien le amputaron una pierna. Un día, años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica de la Virgen del Pilar, la pierna volvió a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos y en la pared derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. Tres rasgos peculiares caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de otras. Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A diferencia de las otras apariciones, la Virgen viene a Santiago, en Zaragoza, cuando todavía vivía en Palestina. Con ninguna nación hizo cosa semejante. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen María. La columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad, y la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. El pilar o columna sobre el cual se aparece la Santísima Virgen María nos da la idea de la solidez del edificio de la iglesia y de la firmeza de la columna en la protección que María ejerce por nosotros. La columna es el signo del conducto que une el cielo y la tierra, manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. Es soporte de lo sagrado, soporte de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escalera de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella, la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo que se desarrolla a su alrededor. Es el eje de la construcción que liga entre sí los diferentes niveles. María es también la primera piedra de la iglesia, el templo de Dios. En torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios. La fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en su esfuerzo por edificar el reino de Dios. En el libro del Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, nos dice que una columna de fuego por la noche acompañaba al pueblo de Israel peregrino en el desierto, dirigiendo su itinerario. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. En la liturgia de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, domina la idea de la presencia de María en la iglesia y de la firmeza que su intercesión y su devoción procura al pueblo de Dios. El 12 de octubre de 1492, precisamente cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América al otro lado del Atlántico, los devotos de la Virgen del Pilar cantaban alabanzas a la Madre de Dios en su santuario de Zaragoza, pues ese mismo día, conocido hoy como el Día de la Raza o de la Hispanidad, era ya el día de la Santísima Virgen del Pilar.
El Papa San Juan Pablo II, en el año 1984, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para iniciar la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. Hoy suplicamos la intercesión de Nuestra Señora, María Santísima del Pilar, para que a través de esta devoción en toda España y en toda América Latina podamos también nosotros recordar a la Madre de Dios, que es pilar y firmeza de nuestra vida espiritual, para que a su ejemplo nosotros también seamos columnas firmes para edificar nuestra iglesia. Nuestra Señora del Pilar ruega por nosotros, paz y bien.